buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de la película que ganó el Festival de Sitges en la categoría de premio del público y no es otra que La vampira de Barcelona, la nueva película de Lluís Danés que tras varios docus y producciones en TV3 se ha dado por marcarse esta pequeña película que también produce la Televisión de Cataluña y protagonizada por Nora Navas, Bruna Cusí y el gran Sergi López. En Barcelona, a principios del siglo XX, conviven dos ciudades, una burguesa y modernista y la otra sórdida y sucia. La desaparición de la pequeña Teresa Guitart, hija de una familia rica, conmociona el país y la policía tiene pronto una sospechosa, Enriqueta Martí, conocida como la vampira del Raval. El periodista Sebastián Comas se adentrará en el laberinto de calles, burdeles y secretos del barrio del Raval, donde se sabe que encontrará la verdad sobre las desapariciones y asesinatos macabros de niños de los que se acusa a la vampira. Pronto descubrirá que allí se esconde una élite dispuesta a ocultar sus vicios a cualquier precio. La figura de Enriqueta Martí es una figura que a quien le guste el misterio y los programas del estilo Cuarto Milenio les debe de sonar bastante. Es la conocida como vampira del Raval, una figura real que asesinaba, prostituía y hacía ciertos ungüentos de los cadáveres de los niños que se iba encontrando por la Barcelona de finales del siglo XIX. Y que esta asesina tenga una adaptación al cine ya me hacía pagar por ir a verla, y más si la interpretaba la gran Nora Navas y la acompañaban en el reparto pues actores del calibre de Bruna Cusí o el gran Sergi López. Lo mejor de la película es que con el poquísimo presupuesto que tiene la película consiguen hacer que se mantenga a flote en todo momento y de manera muy solvente. Los actores están de 10, el uso del color al estilo Sin City tiene un elemento narrativo muy interesante, por no hablar de ciertos recursos narrativos que están destinados a contarnos la historia de manera muy periodística y sobre todo para economizar una producción audiovisual que la verdad no está nada mal y que es un ejemplo de que con poco presupuesto, si se quiere, se puede hacer un buen film. Lo peor es que esta película tiene un tufillo a telefilm de TV3 así baratujo que la verdad en ocasiones me ha sacado de la película y no es grave en principio, pero sigue con un bajo presupuesto. El film hace que parezca pues eso, una película menor que con un buen presupuesto pues la verdad le hubiese ido mucho mejor y hubiera lucido mucho más. Eso y que el hecho de humanizar a una de las mayores asesinas de la historia es algo que a mí personalmente me chocó y no acabé de estar muy de acuerdo. Aún y así os recomiendo que le peguéis un vistazo. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,9, en Film Affinity ha conseguido un 5,9 y en Error de Record vamos a ser un poquito más generosos y le vamos a dar un 7 porque a nivel audiovisual es un ejercicio de cómo con muy poco dinero se pueden hacer grandes cosas. Como ya he dicho, recordando a Sin City y siendo además muy teatral y con toques un poco de Drácula de Bram Stoker, pero ese toque telefilmero de TV3 le hace bajar muchos puntos y una pena porque de haber tenido más presupuesto les hubiese quedado de lujo. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darles like, que hoy hay mucho subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.